Lo que está a punto de suceder no es un juego. Cada día vemos cosas que nunca habíamos visto. El mundo está en constante cambio y cada día pasan cosas alarmantes que ponen de manifiesto que la humanidad se está enfrentando a cambios radicales, bruscos. Pero en medio de todo ese contexto de convulsión mundial, los que creemos en Jesucristo tenemos que levantar nuestra cabeza a los cielos y alegrarnos, tal como lo dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En este tiempo que viene, hermanos, tenemos que estar preparados porque empezaremos a sufrir acoso, insultos, gritos y persecución. Pero tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo, quien a pesar de sufrir críticas de algunos, siguió adelante, incluso hasta enfrentarse con los grandes líderes religiosos de su época. Y sin importarle la condena que sufrió, fue a la cruz para entregar su vida en rescate por muchos. Esos insultos que Jesús sufrió provenían de los mismos líderes religiosos, de los mismos encargados del templo, de los principales fariseos y de los maestros de la ley, de los miembros del Sanedrín. Pero ellos eran los principales atacantes de Jesús. Lo que viene a la tierra en estos días próximos, en estos años futuros, de aquí al 2030, no es un juego. Ya lo verán ustedes. Tenemos que estar preparados porque viene un tiempo en el cual nosotros, el pequeño grupo que creemos en Jesucristo alrededor del mundo, seremos atacados, ridiculizados por aparentemente los mismos que tienen nuestra fe, por personas que también aparentan vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, pero en el fondo solo tratarán de atacarnos y de presionarnos para tratar de que abandonemos la verdadera fe. Pero tenemos que ser valientes, hermanos, en este tiempo que viene, y no desmayar, sino que tenemos que perseverar hasta el final. Esta es la prédica número 28 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 7, 40 a 52. Leamos. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Hermanos, a lo largo de todo este capítulo 7 nos hemos dado cuenta de las reacciones de la gente ante la prédica de Jesucristo. Una y otra vez se ha subrayado la resistencia que experimentaban las personas que aceptaban el verdadero mensaje de Jesús. Por lo tanto, Jesús causaba división entre la gente. Es toda persona, hermanos, que se encuentra con Jesús tiene que enfrentarse a una decisión: la de seguir viviendo como está viviendo hasta hoy, o la de aceptar cambiar su vida y volverse del lado de Jesús. Esa era la confusión que enfrentaba la gente allá en Jerusalén. La gente escuchaba a Jesús y tenía que enfrentar el desafío de decidir: ¿sigo con los líderes religiosos? ¿Sigo en la religión que no me lleva a la vida eterna? ¿O acepto el mensaje de Jesucristo?
Y esa es la decisión que tenemos que tomar todos los seres humanos. En un momento de la vida tenemos que decidir: ¿sigo en el mundo, sigo en la religión, o me salgo de allí y empiezo a caminar por fe en Jesucristo? Vamos al pasaje y estudiemos Juan 7, 40, 44. Entonces algunos de la multitud, dice, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea puede venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hermanos, aquel día había mucha división. Es que se había terminado la fiesta de los tabernáculos, ¿recuerdan? Pero Jesús seguía en el templo, Jesús seguía predicando, Jesús seguía hablando, y la gente seguía aglomerada alrededor de Jesús. Pero había división. Todos, hermanos, los que nos hemos identificado con Jesús, experimentaremos rechazo de los demás. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero la mayoría de los que nos hemos identificado del lado de Jesús experimentamos rechazo. Y rechazo por parte de compañeros de estudio, compañeros de trabajo, familiares mismos, etcétera. Aquí mismo hay hermanos que por ética y respeto no voy a mencionar sus nombres, pero están ahora aquí sentados, yo los estoy viendo, que me dice: pastor, mire, mi esposa no quiere venir a la iglesia. Antes, cuando yo era borracho, cuando yo llegaba a las 12 de la noche, 2, 3 de la mañana, mi esposa estaba feliz. Y ahora que vengo a la iglesia, mi esposa está enojada, trompuda. Imagínense, hermanos, ¿cómo es eso que una esposa prefiera a un hombre borracho que a un hombre cristiano? No nos cabe ni siquiera con lógica. Pero el diablo tiene cegado el entendimiento de la gente, y por eso muchos prefieren seguir hundidos en el pecado antes de hacer el cambio de vida. La pregunta es, hermano, ¿con quién te identificas tú? Solo hay dos opciones, no hay un camino intermedio. ¿Con quién te identificas? ¿Con el pecado o con Cristo? ¿Con quién te identificas? Tienes que identificarte con alguien. Pastor, ¿cómo sé la diferencia? Porque yo voy a la iglesia, porque yo canto, yo predico, yo pongo sillas, yo estaciono carros, yo sirvo, pero no sé, ¿cómo es la diferencia? La diferencia es bien fácil. Gálatas 5, 16, 24, busca Gálatas 5, 16 al 24. Van a ver la diferencia y vas a ver con quién te identificas tú. La misma Biblia te va a responder. Gálatas 5, 16 al 24. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oigan, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. ¿Y qué? Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora escuchen del 19 en adelante. Los que se identifican con el pecado están aquí en esta lista. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿y los cristianos? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están los dos listados. ¿Con quién te identificas tú? ¿Estás del lado del pecado o estás del lado de Cristo? Ahí está la clave, hermanos. Si nos identificamos con Jesús, nuestras obras serán obras del Espíritu. Y si estamos identificados con el mundo, nuestras obras serán obras de la carne. No hay un punto intermedio. Allá en Jerusalén, la gente que escuchaba a Jesús tenía diversas opiniones. Por ejemplo, algunos pensaban en él como un profeta. Otros decían: no, ese es el Cristo. Otros decían: ese es un impostor. De Galilea no puede salir nunca nadie que profetice, ni mucho menos que diga que es el Mesías. Ante toda la confusión,
Jesús estaba generando en Jerusalén una revuelta. Y entonces los líderes judíos enviaron un grupo de alguaciles para capturarle. Pero no lo capturaron. ¿Por qué? Los alguaciles también quedaron enamorados del mensaje de Jesús. Leamos Juan 7, 45 al 48. Vean por qué no lo agarraron los alguaciles. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Wow. Imagínense, los líderes judíos mandan a un grupo de chicos, aquellos US Marines, ¿verdad? Alguaciles, aquellos los que cuidaban ahí a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, esos que estaban a cargo de la seguridad, y los mandan a capturar a Jesús. Y cuando llega el grupo de los que iban a capturar a Jesús, empiezan a oírle. Y dice: wow, jamás alguien ha hablado como este. Este parece el Cristo, este parece profeta. Para mí que es el Mesías. Es que nadie nos ha hablado así como él. Wow. Y entonces regresan, y los líderes judíos que los mandaron le dicen: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos dicen: es que nadie ha hablado como él, no ha cometido ningún error. Y miren cómo ellos empezaron a maldecir incluso el nombre de Jesús, porque les dijeron: ¿acaso alguno de nosotros, los fariseos o los líderes o los gobernantes, ha creído en él? ¿Por qué ustedes creen en él? Si alguien cree en él, es porque no conoce la ley. Versículo 49. Y el que no conoce la ley, les dijeron, maldito es. Wow. O sea que los maldijeron por creer en Cristo. A los alguaciles. Hermano, a ti también te van a maldecir. ¿Qué quiere decir maldecir? Decir mal, hablar mal. Maldecir. Bendecir es decir bien. Bien decir, bendecir. A ti te van a maldecir, hermano. De ti van a hablar mal por creer en Cristo. Pero bienaventurados somos cuando hablen mal por creer en Cristo, cuando nos persigan, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué esos alguaciles no fueron capaces de capturar a Jesús? Porque fueron persuadidos y seducidos por el mensaje de salvación. Mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia es seducida por el mensaje de salvación. Y somos la mayoría de los que estamos acá, los que hemos sido seducidos y aceptamos el mensaje de salvación y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero alguien que no le acepta, cuidado, porque puede ser tu enemigo. Y ojo, escucha esto que voy a decir, esto es muy, muy difícil. ¿Quiénes eran los principales que maldecían a los que creían en Cristo? Los líderes judíos. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, los líderes del templo. Ellos eran los que maldecían a los que creían en Jesús. Incluso a los alguaciles le dijeron: lo que pasa es que si ustedes empezaron a creer en él es porque no conocen la ley, y todo el que no conoce la ley es maldito. ¿Quiénes son los que a veces hablan mal de ti y de mí? Aquellos que aparentemente están en la religión cristiana. Esos son los máximos atacantes. El mundo no nos ataca, ¿viste? Yo pongo algo ahí en las redes sociales y muchísima gente empieza a comentar: hola, soy católico, pero me agrada la manera de predicar. ¿Han leído esos comentarios? Yo he leído cientos de esos comentarios. Pero alguien que es cristiano dice: hola, el pastor está equivocado. No, porque tiene que hablar de esto. Miren, esas son herejías, esas son no sé qué. Les deberían quitar el pantalón a las hermanas. ¿Por qué aceptan que no sé qué? Y empiezan a hablar y uno dice: caramba, ¿qué está pasando?
A veces la mayor persecución viene de parte de la gente que dice que es cristiana. Hermanos, los alguaciles fueron incapaces de capturar a Jesús porque no había llegado la hora. Eso dice Juan 7:30, aún no había llegado la hora. Hermanos, esos alguaciles no obedecieron las instrucciones de sus superiores de capturar a Jesús. Más bien siguieron la intuición de su corazón porque fueron seducidos por las palabras de Cristo. Los líderes judíos estaban enfurecidos y regañaron a los alguaciles. Sigamos, Juan 7:50-52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nicodemo era uno de los líderes religiosos, hermanos. Nicodemo era uno de los fariseos. Él era uno de los líderes. Pero Nicodemo ya había sido seducido por Jesucristo. Ya Cristo había ganado el corazón de Nicodemo. Y Nicodemo se enfrenta a sus compañeros líderes judíos y les dijo: Nicodemo, nuestra ley puede castigar a alguien si primero no escucha lo que ha hecho, si primero no le vence en un juicio. Y los líderes judíos se ponen en contra de Nicodemo y le dicen: ¿tú también eres de esos Galileos? Investiga, le dicen, y ve si de Galilea ha salido algún profeta. Ese pasaje, hermanos, nos da cuenta que el Señor no solo tenía seguidores en el pueblo humilde, en el pueblo sin letras. El Señor tenía seguidores entre los grandes líderes judíos. En aquella época no toda la gente podía leer y escribir. Los escribas era gente muy intelectual. Ellos se dedicaban a redacción de textos. Era gente intelectual. Los fariseos era un grupo político, religioso de la época, muy intelectual. Y ahí en ese grupo intelectual de la élite judía de aquel entonces, ahí había personas que también habían sido ganadas por Cristo para su reino. Hoy hay personas en donde quiera, en cualquier ámbito de la esfera social de este país y de todos los países del mundo, que seguimos a Cristo. Cristo no es solo para un nivel económico, ni para un nivel social, ni para un nivel de cultura. Cristo es para todos aquellos que quieran venir a Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo a morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo estaba ahí en el templo y su conciencia no le permitió ser parte de sus compañeros para confabular en contra de Jesús. Nicodemo no se atrevió a hablar abiertamente a su favor, así que adoptó una actitud de rabino y dijo: ¿juzgan la ley nuestra a alguien si primero no le ha escuchado? No, ¿verdad?, dijo. Y entonces se ganó los insultos de sus compañeros. Miremos el 7:52. Para ver qué le respondieron los compañeros del Sanedrín. Le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sorprendidos por el desafío de Nicodemo, reaccionaron nuevamente a su argumento y no encontraban ninguna justificación bíblica. Hermanos, es curioso que aquellos que se sentían maestros de la ley no pudieran encontrar en la ley ni un solo argumento para poder desacreditar a Jesús. Es curioso eso, que aquellos que se creían maestros no podían encontrar en su ley algo que estuviera en contra de Jesús. Y es curioso que hoy los que más atacan a la iglesia son aquellos que supuestamente participan de una iglesia cristiana, que participan y se dejan llevar por experiencias y tratan de hacernos vencer o tratan de hacernos convencer por sus experiencias que nosotros estamos mal.
Hermano, nunca permitas que alguien desde un púlpito, ni siquiera aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala, te diga algo sin que tú vayas a las Escrituras y confirmes por las Escrituras si lo que se te está predicando es cierto o no. Y en el momento que tú comprendas que no es cierto lo que se te está predicando, en ese momento confronta a tu líder en privado, y si el líder no accede a la confrontación, vete. Porque no puedes estar en un lugar donde no te prediquen la verdad. Tú tienes que estar en un lugar donde te rijas por las Escrituras, hermano. Porque si te riges por lo que soñó fulano de tal, anoche Dios me habló, anoche Dios entró a mi cuarto, abrió la puerta y me dijo, y yo vi un humo y yo soñé, y hasta empieza a predicar del humo y de sus sueños. No, que te prediquen la Biblia, el humo y de sus sueños, que lo cuente como una experiencia, pero no para hacer una doctrina. Aquí la doctrina es la bíblica, por eso predicamos la verdad de las Escrituras. Pero por eso nos odian muchos. Muchos nos odian. Porque muchos quisieran que yo también fuera como los otros líderes supuestamente cristianos, y que yo viniera a decirle, hermanos, anoche Dios me habló, Dios entró a mi puerta, yo escuché cuando se abrió la puerta, 12:03. Hermano, cuando tú oras a las 12:03, vieron lo que sucede. Un humo entró a mi cuarto, mi esposa allí al lado, yo vi cómo se levantaba de la cama, y el Señor me habló y me dijo, predica mañana a mi pueblo. Hermano, si no está aquí, eso que le pasó a ese señor es una experiencia de él, no para que yo te la venga a replicar a ti. Yo no puedo ser, hermanos, antibíblico. Por ejemplo, hoy tuvimos aquí en este púlpito a la hermana Rosalinda, que Dios la sanó de cáncer. Yo no puedo ser antibíblico y venirte a decir a ti, hermano, a partir de hoy los que vengan con cáncer a la iglesia bíblica serán sanados. No, eso no es bíblico. Dios no prometió sanar a todos los enfermos. Al mismo apóstol Pablo no lo sanó. Pablo le oró 3 veces y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero si Pablo hubiera sido uno de los supuestos apóstoles de hoy, hubiera dicho, los apóstoles nunca se enferman, así que hoy vamos a declarar sanidad y vamos a declarar victoria, y vamos, agarren el shofar y vamos a tocar el shofar para declarar sanidad. No, eso no es bíblico. ¿Qué es lo bíblico? Orar al Señor. Vosotros pues oraréis así, dijo Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, 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 hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero muchos queremos hacer nuestra voluntad y queremos darle órdenes a Dios. Y como Dios sanó a la hermana Rosalinda, entonces aparece otro. ¿Y por qué a él no lo sanó? Yo no sé. Yo no sé. Si yo no soy Dios, ¿por qué tú tienes pelo y yo no? No sé. No sé. Ni me interesa tampoco. Yo no sé por qué tú tienes pelo y yo no. ¿Y qué puedo saber yo eso? Yo sé que hay que predicar la Biblia, pero no hagas doctrina alguna experiencia que alguien tuvo, porque ahí es donde está el error. Amén. Hermanos, no olvidemos que esos líderes religiosos eran considerados los más letrados y los más cercanos a Dios de la época, pero ellos ignoraban las Escrituras. Porque le dijeron a Cristo, a Nicodemo, perdón, le dijeron en el 52, de Galilea ha salido algo así. Lee y vas a ver que de Galilea no ha salido profeta. Estaban mal, porque Isaías 9, 1 y 2 dice que sí. Busca Isaías 9, 1 y 2. Fíjate que ellos eran supuestos maestros y doctores de la ley y estaban diciendo algo equivocado ahí. Isaías 9, 1, 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en donde, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Se dan cuenta? Los líderes judíos le dijeron a Nicodemo y a los alguaciles, de Galilea nunca ha salido nada, muchachos, lean.
Ellos no habían leído, porque el profeta Isaías ya había profetizado que de Galilea de los gentiles iba a salir esa luz. Amén. A pesar de que Nicodemo se enfrentó verbalmente al Sanedrín y fue acosado por los doctores de la ley, mantuvo su fe, no retrocedió. Hermano, lo que viene a la tierra no es un juego. Lo que está a punto de pasar contigo y conmigo es mucho ataque, mucha controversia. Pero mantente firme en Jesucristo. Hermanos, lo que viene a la tierra no es un juego, pero tenemos que saber que si Cristo soportó incluso a los líderes religiosos de su época, nosotros también tenemos que soportar, porque el reino de los cielos es de los valientes. Los cobardes no lo heredarán, pero los valientes heredaremos el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y Él es nuestro pastor. Y el Salmo 23 dice que no nos va a dejar nunca, que Él nos guiará por caminos, incluso en presencia de nuestros enemigos. ¿Qué dice el Salmo 23? Dice: el Señor es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Y luego dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Y luego antes de eso decía: aderezas mesa delante de mí. ¿En dónde? En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa quiere decir sirves la mesa con todo tipo de aderezos, ¿no? ¿En dónde? En presencia de los que nos ofenden, de los que nos persiguen. Y luego dice: unges mi cabeza con aceite. ¿El aceite qué es? El Espíritu Santo. Y dice: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia seguirán todos los días de la vida a los justos. Y luego habla de eternidad: y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Eso quiere decir, cuando me muera, me iré para allá por la eternidad. Gloria a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.